Hola, soy Roberto Vázquez, del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California, México. Vamos a continuar con nuestro taller de mezcal. Es el uso del espectrógrafo mezcal que se encuentra en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y que nos permite conocer la cinemática de objetos gaseosos como las nebulosas planetarias con la intención de obtener su estructura morfocinemática. A continuación, vamos a seguir con el procesamiento básico, que en esta ocasión es acerca de la calibración en longitud de onda de nuestros espectros. Primero que nada, les diría que hay que movernos hacia la familia de tareas denominada long slit o rendija larga. Entonces, vayamos a NOAO, 2DSPEC, long slit. También estaríamos un archivo en donde estuvieran las líneas identificadas alrededor del filtro que estamos usando. Yo les recomiendo, aquí está una liga del Observatorio de San Pedro Mártir para que si están usando datos en particular de mezcal, pues puedan obtener de ahí ese tipo de apoyos, ¿sí? Entonces, en nuestro caso vamos a usar el filtro de H alfa más N2, pero aquí está la página web del observatorio, precisamente siguiendo el mismo link que les acabo de enviar para que puedan ver los espectros. En este caso estamos hablando de un espectro alrededor de las líneas de azufre 2. Este es el de H alfa más N2, este es el que vamos a utilizar. Y les muestro también el oxígeno 3, que son, digamos, las herramientas fundamentales, los filtros básicos que usamos para las nebulosas planetarias. ¿Cuál es el proceso de calibración en longitud de onda? El procedimiento tiene 4 pasos. Vamos a hacer la identificación de las líneas espectrales del arco de comparación. Es decir, vamos a trabajar siempre en este procesito en el arco de comparación. ¿Ok? Vamos a identificar las líneas que están en ese espectro porque se va a obtener o el software nos va a obtener los coeficientes de un polinomio con el que se van a ajustar todas las líneas. Em, Después el proceso re-identify lo que hace es a utilizar ese polinomio que le dimos y entonces identificar las líneas hacia adelante y hacia atrás. Y si recuerdan, hemos hablado de que parte del diseño de este espectrógrafo nos lleva a que haya una desviación en X de las líneas de tal manera que forman una especie de arco, ¿sí? Una especie de arco, no el arco de la lámpara, o sea, más bien las líneas espectroscópicas están arqueadas. Entonces, el re-identify es un comando que nos va a servir para reidentificar el espectro a pesar de que se dé esta deformación y es algo que se va a corregir. ¿Ok? Posteriormente, el comando fitcourse que va a hacer una especie de ajuste bidimensional, ¿sí? En donde cada uno de estos polinomios yéndose hacia arriba y hacia abajo de donde estuviera la línea media, va a formar una función que nos va a permitir hacer una transformación de R2 a R2. Es decir, si queremos hacer la calibración longitud de onda, va a tener esa función que cualquier cosa que se comporte como el arco de comparación va a corregir su deformación. Recuerden que no son nada más reconocer dónde están las líneas, sino además, acuérdense que hay un efecto en el que la dispersión no es uniforme cuando se observa directamente. Entonces hay que construirla, hacer una dispersión uniforme en base a la información que tenemos, enderezar las líneas espectrales y bueno, nos va a quedar un espectro ya muy derechito, muy bonito. Entonces, el último comando es transform, es aplicar precisamente la función bidimensional que se creó en FitCourse a, a la imagen que le demos de entrada. Entonces, como inicialmente vamos a usar el arco de comparación, vamos a transformar el arco de comparación y va a ser muy evidente esa transformación. Vamos a poder corroborar que todo está bien para entonces podérsela aplicar al espectro de nuestro objeto. Porque a veces los espectros de los objetos no son muy,
sencillos de observar que están deformados, pero se tiene que aplicar esa deformación porque es la que nos va a permitir conocer cosas muy importantes como la velocidad del objeto y de sus componentes, etcétera. Entonces es súper importante que podamos hacer este paso. Primero con el arco y cuando estemos convencidos de que está correcto, aplicárselo a nuestro espectro del objeto. Aquí está un arco de comparación, como pueden ver. Este arco efectivamente tiene unas líneas intensas en todo el intervalo espectral y además, pues sí tiene esa deformación como un poquito eh, arqueada, ¿no? Como si hacia los extremos. Acuérdense que si se salía un poco de lo que es el eje óptico, entonces había esta deformación, se iba acumulando, aumentándonos la longitud de onda, ¿no? Entonces, eso se va a corregir. Fíjese que estos arcos también tienen algunos cósmicos. Yo regularmente no se los quito porque son tan puntuales que no nos hacen mucho ruido, pero pudiera ser, ¿no? Una mala experiencia de que algún cósmico cayó muy cerca de una de las líneas y nos cambió la longitud de onda y pudiera entonces generarnos algún problema. Entonces, si ustedes se sienten cómodos, no les quita mucho tiempo y quieren corregir también los arcos por cósmicos con LA Cosmic, yo no veo ningún problema. Sin embargo, a mí no me gusta, si no lo necesito, no me gusta hacerlo y no he tenido problemas con eso. Bien, este es el comando identify, ¿vale? Entonces, vamos a poner el nombre de nuestra imagen que contiene al arco. Hay varios lugares donde se puede hacer el corte inicial. Uno de los default es de ser middle line, es decir, que el renglón de en medio es el que va a utilizar, justo el que digamos está cercano al eje óptico, y a partir de ahí va a identificar, bueno, primero va a hacer un corte y va a identificar ahí las líneas, ¿no? Los números que le dejo yo ahí son básicamente los de default. A veces se habla de tener un archivo que contenga las líneas espectrales. En el caso del mezcal, yo creo que no es tan importante porque son pocas líneas, son menos de 10 líneas las que vamos a identificar. Entonces, a mí me gusta hacerlo a mano porque estoy segurísimo de qué línea fue identificada y cómo, ¿verdad? Bueno, una vez que se corre el programa Identify, nos muestra precisamente el corte en el espectro. Si se fijan, abajo tiene píxeles, no está calibrado en longitud de onda. Entonces, uno tiene que ir a cada una de esas líneas y poner con el comando M. Teclear la M, se quita el cursor rojo y entonces nos pone este rengloncito amarillo en donde uno pone la longitud de onda de una línea. Entonces, me voy y pongo M donde esté una línea espectral y a continuación le pongo el valor de la longitud de onda. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos ya algunas líneas, le podemos poner una F y nos hace el ajuste. Y bueno, podemos jugar. Si no me gustó el ajuste, puedo borrar líneas, puedo poner otras, en fin, ver si no me equivoqué. Y si tenemos una buena estadística, aquí por ejemplo, si le damos una I, digo, si estamos le podemos dar F, perdón, la F, y después de la F le damos una I, J, K, nos va a mostrar la incertidumbre en diferentes parámetros. Y uno de ellos, el que más nos importa cuando queremos sacar la cinemática, es la velocidad. Entonces, ¿qué tan bien calibrada está la velocidad en ese espectro? Pues aquí miren, está en mucho menos de más o menos 0.1 kilómetro por segundo. Está en una muy buena calibración de las líneas que son y las que nosotros le dimos. Entonces, cuando ya estamos felices, hacemos Q y luego nos va a preguntar, ¿quieres que grabe esto en el database? Y le decimos yes y ya está. Una cosa que a mí me ha resultado muy importante es hacer este comando que esté abajo, es decir, copiar el archivo de identificación que se creó con este comando, que es ID y el nombre del archivo. Lo voy a copiar al mismo nombre, pero que se llame .back. Y eso de alguna manera me va a servir porque si hubiera algún error y necesito volver a identificar, pues ya lo tengo, simplemente lo copio encima. Este archivo, el que no es .back, se reescribe en el siguiente paso. Entonces, si el siguiente paso hubiera algún error, pues simplemente
copio el back de regreso y es como si el segundo paso no lo hubiera hecho. ¿Ok? Para, para ver qué necesito. Bien, el segundo paso es el re-identify. Y entonces ponemos como imagen de referencia la misma que vamos a reidentificar. Y una de las cosas importantes que yo le pongo aquí es este parámetro que dice verbose output, el default es no, yo le pongo yes, porque nos va a ir mostrando lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es tomar estas identificación y luego llevársela poco a poco hacia arriba y hacia abajo de la línea. ¿Ok? Entonces, bien. Eh, y esto es lo que produce precisamente ese verboses, ¿no? Nos dice cada sección que se fue haciendo, si cuántas líneas fueron identificadas, cuántas líneas fueron perdidas, y luego de alguna manera también nos da la información sobre el corrimiento que tuvo que corregir para poder establecer precisamente los parámetros de forma bidimensional que nos ayudarán en el siguiente paso a crear una función bidimensional. ¿Okay? Los resultados, como les decía, se reescriben en el archivo que ya estaba. Si todo está bien, si no hubo ningún rompimiento, seguimos. ¿Okay? Bien, el siguiente paso es el fit course. Y en el fit course hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos. La imagen de entrada, la misma imagen, todavía no se ha alterado nada. Donde dice el nombre del coordinate feed en el database, no ponga nada. Yo al principio cometí muchos errores ahí, pero no se le pone absolutamente nada porque se va a crear un nuevo archivo. ¿Ok? Entonces, el ajuste interactivo le pongo yes, porque ahí más o menos podemos jugar. Y aquí se trataría de hacer una función Chebyshev de orden 6 tanto en X como en Y. Y bueno, que pase por todos los puntos, ¿no? Entonces ejecutamos y podemos, nos va a mostrar un despliegue que podemos ver de varias maneras. Por ejemplo, aquí nos puede mostrar el mapa de líneas de comparación. Si le dimos XXYY y luego ejecutamos con una F, nos muestra precisamente esas deformaciones que encontró y que va a corregir con la función que se va a crear, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, podemos ver también el mapa de residuos XR que aquí está muy interesante porque nos muestra que todo alrededor del cero están las fluctuaciones que pueda haber de alguna, del reconocimiento de la longitud de onda en los diferentes rengloncitos. Y cuando hay algún valor muy feo, regularmente es precisamente por la culpa de algún cósmico o algo así. Que quedó por ahí pendiente, ¿no? Entonces me avienta algún valor extremo. Entonces esos valores extremos como el que está en la esquina superior izquierda, se podría de alguna manera eliminar. Se pone el cursor arriba de una D y lo quita. Y ya no entra en la estadística. ¿Ok? Ya no va a usarlo para absolutamente nada. Lo mismo cuando mostramos el mapa de residuos como función de la Y también efectivamente todo está alrededor del cero como pueden ver y bueno, ya está, ¿no? Entonces ahí cuando estamos felices nos salimos con Q, decimos yes, no sé qué, y nos crea un nuevo archivo que ahora en vez de llamarse ID, nombre del archivo, se va a llamar FC, FC, nombre del archivo. ¿Ok? Y ese es el que nos va a servir para todo. Aquí está precisamente cuando nos salimos, aquí está lo que nos dice, cómo se ejecutó el mapeo y nos dice que la longitud de onda que encuentra en cada una de las esquinas. Y como pueden ver hay muy poca diferencia en longitud de onda en la parte superior e inferior del extremo izquierdo, en la parte superior e inferior del extremo derecho. Cuando estos números son muy, muy diferentes, 5, 10, 15, 20 Armstrongs, es que algo malo pasó. Cuando son tan pequeñas diferencias alrededor de un Armstrong, 2 Armstrongs, quiere decir que estamos muy bien. Porque acuérdense que no necesariamente estamos, cuando tenemos nuestro espectro, necesariamente termina e inicia en el mismo lugar. Entonces, este, esta imagen me da confianza de decir, qué bien, vamos bien. ¿Ok? Entonces ya se le da yes y se graba la función. Y ahora sí, el último paso, que es el transform. Aquí yo les diría en el transform que tener muchísimo cuidado con dos cosas, los nombres, ¿no? De nuevo, el nombre de inicial es el mismo que hemos estado manejando, pero el nombre de salida, ahora sí le hay que ponerle algo. Yo le pongo W por Wavelength Calibration.
Y muy importante, donde dice names of coordinate feeds in the database, ese debe ser igualito al nombre de entrada. Eso va a ser muy importante porque ese es el que nos está diciendo cuál es la función bidimensional que se va a aplicar. Y aquí, claro, se la vamos a aplicar a una función que nació del mismo objeto, por eso es que los tres nombres se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, básicamente está puesto el nombre inicial. Pero ojo porque en el siguiente paso que vamos a dar, tenemos que dejar ese nombre a pesar de que sea otro espectro de entrada. ¿Ok? Pero ahorita se los explico. Entonces es nombre de entrada ahí, nombre de entrada en el donde dice names of coordinates y el nombre de salida es ponerle esa W o cualquier otra letra para mostrar que ese ya es el espectro calibrado en longitud de onda. ¿Ok? Entonces le damos 1, 2, 3, 2 puntos go, vámonos. Y precisamente nos va a mostrar ahora sí, en una imagen cuadradita, cuál es el valor de cada uno de los píxeles, tanto izquierda, derecha, abajo, arriba. Y nos va a hablar de cuál es la dispersión. En el caso de la X, que es lo que nos importa, está la longitud de onda. La inicial 6542 cerrado, la final 6592 cerrado y la dispersión 0.101 Armstrongs por píxel. Esa es la escala de píxeles, ¿ok? En este caso mi imagen es de 500 por 500. En el caso de la Y no hay ninguna calibración, a pesar de que sabemos cuál es la escala espacial, pero ahí no hay ninguna calibración, es píxeles, ¿no? 500 píxeles y vamos. Entonces, para lo que vamos a nosotros a trabajar, lo más importante o lo importante es la calibración en longitud de onda. ¿Ok? Entonces ya está. Entonces nos dice cuál es el eje de dispersión. Pues evidentemente el eje de dispersión ya sabe, el software es el 1 y nos pone de hecho el 1 por default y le damos enter. Hay espectros que por alguna razón salen 90 grados, ¿no? Cuando el CCD se pone al revés, en fin. Me ha sucedido en alguna vez ya prácticamente no, ¿no? Ya no sé, ya no es un parámetro libre, pero en alguna vez me ocurrió y entonces se pueden reducir los espectros con el eje de dispersión 2, que sería el vertical, y no pasa nada. Al final podemos trabajar con todo eso. Bien, y entonces una vez transformado el arco de comparación, así es como se ve, ¿ok? En el lado izquierdo tenemos el arco de comparación original y en el lado derecho ya calibrado. Si ven, ahora las líneas se ven todas rectas, pero no solo eso, sino que además la, la dispersión, ahora la escala, digamos, espectral, ahora sí es uniforme. Ahora sí es un valor fijo de 0.101 Armstrongs por píxel. Fíjese cómo uno puede, ahora que tiene eso, pues jugar, ¿no? A veces con alguna herramienta del propio SAO Image o lo que sea, para ver si las líneas realmente están derechitas. Efectivamente puede uno hacer, ahí hice en la presentación puse unas cajas para ver que efectivamente jugar y ver con mucho detenimiento que las líneas espectrales están realmente derechitas. En la parte de la derecha de repente ven unas zonas medio oscuras ahí raras, pero no se preocupen, es porque la línea intensa estaba realmente, más bien, la era muy intensa esa línea y a la hora de hacer el desdoblamiento pues le van a quedar zonas oscuras, pero no pasa nada. Si uno genera espectros o le calcula cuál es el máximo a toda esa línea espectral, va a coincidir de manera perfecta y satisfactoria con la longitud de onda que debe tener a lo largo de toda la red. Entonces, esa es una apariencia nada más de algo, pero no es un problema. Es decir, la calibración está bien hecha. Entonces, una vez que estamos felices con la función obtenida y la transformación de nuestro arco de comparación, sigue transformar ahora sí a nuestro espectro nebuloso, al que le quitamos los cósmicos. Le quitamos el bias, lo recortamos, le quitamos el bias, le quitamos los cósmicos. Ahora lo vamos a transformar. Vamos a calibrar en longitud de onda. ¿Cómo? Simplemente es hacer el último paso, el transform. Porque para eso usamos el arco, para hacer todo el proceso de calibración y generar la función que va a transformar
de píxeles a longitud de onda. Entonces, lo único que tenemos que correr es el transform. Si se fijan ahí, la entrada del archivo es diferente, pues el archivo del espectro. La salida le puse una W, pero donde está la flechota ahí roja y el ojo, ojo, ese nombre de archivo es el mismo del arco, porque a este comando le estamos diciendo usa la función de transformación que obtuviste con el arco. ¿Ok? Porque esa es la que vamos a aplicar. Entonces, por eso en Mezcal tomamos un arco después de cada rendijazo. Si hubiera algún problema de flexión que cambiara ligeramente la dispersión, no podríamos usar otro arco. Entonces, por eso generalmente usamos arcos con cada uno de las líneas espectrales. Y ya está. Una vez aplicado, aquí tenemos el antes y el después. Fíjense que nuestro espectro ya sin cósmicos se ven curvas las líneas del cielo. Y acá en el nuevo espectro ya se ven derechas las líneas del cielo, se ven rectas. Entonces quiere decir que ya está perfectamente bien calibrado. ¿Ok? Comando adicional o un procesado adicional que ya no es tan importante, pero nos permite trabajar mejor, es restar las líneas del cielo. No podemos restar las estrellas porque es importante que estén ahí, de repente nos dicen cosas. Pero sí las líneas del cielo pues, son parte de la atmósfera y podemos quitarlas sin ningún problema. Hay que correr el comando background. Y el comando background le vamos, igual, un nombre de entrada sería el ya calibrado en longitud de onda y el de salida le puse una S de sky. Y los intervalos que están ahí, se pueden dar dos intervalos, se pueden dar más de dos intervalos. Son regularmente arriba y abajo de donde está nuestra nebulosa, donde no haya ninguna emisión así rara. En nuestro caso, por ejemplo, yo lo estaba poniendo fuera de, antes de pegarle a las estrellas, es decir, tomar este intervalo y ni siquiera meterme con este halo que sabemos que es un reflejo. Entonces, tomar aquí un intervalo, las Y's, valor de Y, y tomar aquí arriba otro intervalo, antes de llegar a las estrellas, que no toque ni las estrellas ni el halo. Y eso es para que, con esa información, el programa hace una interpolación de lo que serían las líneas que ya están derechitas, las líneas del cielo, y va a generar, hagan de cuenta que genera una imagen igual, pero va a restar el cielo. Entonces, ese sería más o menos lo que sería en este procesado. Y una vez que lo ejecutamos, ahí está. En la izquierda pueden ver ustedes el espectro calibrado en longitud de onda con su línea de cielo y a la derecha vemos el espectro ya sin las líneas del cielo. Pueden ver, ahí están las estrellas, ¿no? Ahí está el halo. Simplemente desaparecieron las líneas del cielo. ¿Ok? Luego ya como, ya de plano, pues ya, aquí ya acabamos, ¿ok? Se acabó, ya está listo. Entonces, yo lo único que hice fue tomar la línea de nitrógeno 2 que está por ahí, la línea 6583 del nitrógeno, que es una que nos dice siempre mucha información acerca de la cinemática de nuestros objetos. Y bueno, hice un zoom y todo, y ahí pueden ver cosas muy interesantes en la línea espectral. Pueden ver efectivamente que hay una expansión, ¿sí? Hay como una especie de elipse, ¿no? Pero también hay emisión interna, es decir, hay emisión que no se está moviendo y emisión que se está expandiendo. Y además, en los bordes de arriba y abajo hay también una emisión intensa. Entonces, eso va a ser divertido tratar de ver qué es lo que esta nebulosa, qué estructuras tiene esta nebulosa y por qué son y a qué velocidad se mueve. Todo eso ya lo podemos averiguar con la calibración de nuestros espectros. Entonces, bueno, ya esto es el final. Entonces, ya lo que sigue es ponernos a practicar, es decir, tomar espectros y hacer todo el procesamiento. Y todavía nos faltará una clase más que tiene que ver con la modelado de estas líneas, es decir, cómo obtenemos la información física y posteriormente cómo modelamos para poder tener un conocimiento mayor acerca de nuestro objeto, cuál es la estructura cinemática del objeto y toda la ciencia que podemos averiguar. Entonces, por el momento, yo
hasta aquí detengo esta clase. Vamos a esperarnos a la siguiente y les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, comuníquense conmigo o con la gente de mi grupo y yo creo que estaremos muy felices de poder ayudar a quien tenga dudas de cómo resolver algún problema. También, si tienen alguna cosa para corregirnos, también estamos dispuestos a tratar de mejorar esto. Entonces, por el momento, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.